Ahí ven las diapositivas, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, lo que está diciéndoles es que la cola, principalmente en los perros, ellos tienen glándulas sudoríparas en la parte del dorso de la cola, entre la quinta y la séptima vértebra coxigia, y de ahí no se conoce como una función específica, ¿verdad? De lo que sería estas glándulas, ¿verdad? Se cree que esa secreción que producen esas glandulitas de la cola es más que todo como para cuando ellos se huelen, ¿verdad? Como reconocimiento entre perritos. Esa glándula como que produce un cierto líquido, ¿verdad? Y ellos como que lo dan como más para reconocimiento olfatorio entre ellos o entre otras especies. Y sí se sabe, ¿verdad? No, a ciencia cierta que sí se producen ciertas patologías en esas glándulas, ¿verdad? Se pueden hacer hiperplasias, o sea, eso es como que se genera mucho tejido encimita de las glándulas, ¿verdad? Entonces se hace como un tipo de hiperplasia. Pueden haber infecciones, se pueden hacer costras. Sí, Andy, lo que estaba diciendo es lo de las glandulitas que están en la cola de los perros, ¿verdad? Que no se sabe muy bien cuál es su principal función, pero, ¿verdad? Se cree que es como para que ellos cuando hacen el reconocimiento entre perro y perro, ¿verdad? Que ustedes saben que ellos se huelen el traserillo, la cola, en las glándulas que hay ahí, ellos liberan como una cierta sustancia y lo usan más como reconocimiento entre especies, ¿verdad? Entre perro y perro. Y se dice que cuando un animal, un macho principalmente, ¿verdad? Está como en esa etapa de, bueno, no está castrado, está entero y está como en ese proceso, ¿verdad? De que van, buscan a la hembra, etcétera. Esa secreción se hace aún más, ¿verdad? Se le llama cola semental y empiezan como a liberar esas sustancias, ¿verdad? Por ahí para como, igual, ¿verdad? Como un tipo de reconocimiento con la hembra. Luego vamos a tener, puedo pasar, ok, lo que son las glándulas perianales, ¿verdad? Que es otro tipo de glándulas que se encuentran en el cuerpo, ¿verdad? En la piel, en el sistema tegumentario. Son unas glándulas que están alrededor del ano, ¿verdad? Como hacia lateral. Se le llaman sacos anales o glándulas perianales. Esas glandulitas, que son estas que ustedes ven acá, ¿verdad? Como unos saquitos. Esas glandulitas lo que hacen o su función normal, su función, ¿verdad? En el cuerpo del animal es que cuando las heces salen por el recto y por el ano, ¿verdad? Ellas secretan como es un tipo de lubricación, ¿verdad? Es un tipo de líquido, em, como para que las heces salgan como más flojitas, ¿verdad? Como para que no se queden pegadas, para que las heces puedan fluir en salida. Lo que pasa con estas glándulas perianales, ¿verdad? Que como son saquitos, están alrededor de, del ano, ¿verdad? Son unos saquitos alrededor del ano. Ellos, al ser saquitos, ¿verdad? Cuando las heces van pasando, las mismas heces pueden meterse en esos saquitos, ¿verdad? En estos saquitos de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces se llenan, ¿verdad? Se llenan de heces y al perro le duele, ¿verdad? Le duele, le pica, le incomoda. Y son esos perros que ustedes ven que arrastran el traserillo contra el piso, ¿verdad? Y van como rascándolo, ¿verdad? En la superficie del piso. A veces eso es un símbolo, ¿verdad? Un signo de que por ahí puede estar afectándose las glándulas perianales. Las glándulas perianales, cuando uno las drena, esas glándulas perianales, Andy, vieras que ellos normalmente, a ver, en su fisiología y anatomía normal, esas glándulas no deberían llenarse. Pero sí hay razas predispuestas, o sea, hay razas que les pasa mucho, hay animales que les pasa mucho, a los animales que llevan a grooming, ¿verdad? Que les cortan el pelo, que los bañan en las mismas, en el mismo lugar, ¿verdad? Ellos se encargan de drenar las glándulas perianales. Entonces, a veces ya por una vez que se las drenen, el perrillo ocupa que se las sigan drenando, ¿verdad? Ya no lo hace como normalmente lo haría un perro, ¿verdad? Que no ocupa ayuda para eso. Y cuando no se hace muy seguido, se empiezan a llenar. Entonces,
A ver, no quiere decir que un perrito, un zaguate, etcétera, nunca le hayan drenado las adrenales y nunca haya presentado ese problema, no es que está exento, ¿verdad? Le puede pasar. Y sí, uy, si pasa, ¿verdad? Uno debería poder drenarlas, es nada más como estriparlas. Yo creo que por ahí yo puse una imagen. Hay que tener mucho cuidado, tienen un olor, como dice ahí, ¿verdad? Apestoso. Huele muy mal, o sea, de verdad no les voy a mentir. Las glándulas perianales ellos también las liberan, ¿verdad? O sacan toda esa secreción cuando están muy nerviosos, cuando van para una cirugía. A veces ustedes los llevan en carro o van para una cita a limpieza dental, etcétera, y el perro al estar nervioso las libera y se sale ese olor, ¿verdad? Es apestoso. A veces pasa, ¿verdad? Que también uno, no sé, en clínica lo mandan a vacunar, lo mandan a sujetar al perro, el perro se pone nervioso y cuando usted se da cuenta le llenó la gabacha, la ropa de perianales. Entonces, esto es muy común en clínica, es muy común verlo y es importante que lo sepan también para sus mascotas. Lo que uno hace, ¿verdad? Para drenarlas es literal las palpa como alrededor del ano y las estripa. Ellas tienen como un huequito y por ahí sale la secreción. ¿Qué es lo que puede pasar? O anomalías que pueden pasar en las glándulas perianales. Aquí se ve muy bien en este dibujo. Aquí está el ano y aquí alrededor están las glandulitas perianales. Ellas se pueden inflamar, ¿verdad? Se crecen, se ponen rojas, les duelen un montón, se pueden obstruir, ¿verdad? De tanto material que ha entrado, les puede dar una infección e incluso, chiquillos, se pueden impactarse. Impactarse es que se llenan tanto que ya no es como una obstrucción suave, ¿verdad? Que usted estripa y sale la secreción, sino que ya es como, se siente como piedra, ¿verdad? Se ponen muy duras. Entonces, esas perianales, comúnmente, ¿verdad? Cuando ya no hay cura, ya no hay forma de drenarlas, cuando ya está muy mal, se puede hacer cirugía, ¿verdad? Porque uno no puede dejar que el animal, ¿verdad? Esté con esa molestia, ¿verdad? Porque es demasiado molesto, les duele un montón, les arde, les pica, hasta se pueden hacer infecciones. Entonces, cuando eso pasa, incluso se puede hacer la cirugía. Y bueno, como dice aquí, ¿verdad? Uno las puede drenar manualmente, uno se pone guantes con una toallita, las agarra, las estripa y debería salir el material. Y ya si están impactadas o si ya se ven muy mal, se puede hacer la cirugía. Más o menos se ven así las glándulas, ¿verdad? Cuando ya hay una inflamación, ¿verdad? Se ven súper grandes, se ven rojizas y lo que uno empieza a hacer es drenarlas. Porque si ustedes ven, tienen como un huequito, ¿verdad? Uno las tripa y por ahí sale el material. Ahora, cuando ya hay mucha impactación, mucha compactación de material ahí, ¿verdad? Se procede a hacer más un huequito por cirugía y bueno, todo un proceso. Estas cirugías son de mucho cuidado porque al estar cerca de la zona anal, ¿verdad? Y de las heces y todo, ocupan mucha limpieza y mucho cuidado por riesgo de infecciones. ¿Qué otros órganos vamos a tener del sistema tegumentario? Las famosas almohadillas, ¿verdad? Pueden ser palmares y plantares, ya ustedes saben la diferencia. Esas almohadillas son como, por decirlo así, los zapatitos del animal. Tienen sus diferentes nombres. Esta se llama almohadilla metacarpiana, ¿verdad? La parte delantera, la almohadilla digital. También vamos a tener las uñas, ¿verdad? Que son parte del sistema tegumentario. Y está el espolón, ¿verdad? Que es como una uñita pequeña que tienen ellos en la patita de adelante. Y la almohadilla carpiana, que es como la que está más arribita. Y ustedes pueden palpar a sus perros. Las de la pata trasera, ¿verdad? Están igual las uñas, la almohadilla digital, la almohadilla metatarsiana. Y obviamente, ¿verdad? Dependiendo de la especie, va a variar, ¿verdad? Las almohadillas en perros son más gruesas, más grandes, en los gatitos no tanto. La anatomía, ¿verdad? De una almohadilla se ve así. Está la parte de la epidermis, que en este caso, ¿verdad? La epidermis es mucho más gruesa, ¿verdad? Porque ustedes saben que esa almohadilla es un zapatito, es como una suelita. Entonces es dura, es gruesa y se ocupa que sea así porque ocupa que sea durita, que tenga bastante soporte para la patita del animal. Y en este caso la dermis llega a ser un poquito más
más delgadita. Más o menos se ve así, ¿verdad? Y como habíamos dicho, ¿verdad? Por las almohadillas de los perros es por donde ellos sudan. Vamos a hablar ahora de heridas. La herida, ¿verdad? Como nosotros sabemos, es la interrupción de la integridad anatómica y fisiológica de un tejido del cuerpo. Se pierde, ¿verdad? La continuidad de ese tejido y pueden ser ¿verdad? En piel o en tejidos blandos. ¿Qué vamos a tener cuando hay una lesión, cuando hay una herida? Va a haber dolor, puede haber inflamación, puede haber daño y alteración vascular, o sea que puede haber una hemorragia, puede haber separación de bordes, incluso si la hemorragia y si la herida es demasiado grande, el animal puede entrar en shock. ¿Qué generalidad vamos a tener, verdad? Tenemos que saber cuando nos llega un paciente, ¿verdad? Y ustedes son el asistente y tienen que ayudarle al doctor, tienen que ver la extensión de la herida. Puede ser una herida bastante pequeña o pueden encontrarse, ¿verdad? Una herida pequeña y empiezan a palpar al animal y encuentran una herida súper grande. Pueden haber heridas profundas, otras no tan profundas. Si son profundas, ¿qué órganos podrían estar comprometidos? El área anatómica afectada, ¿verdad? No es lo mismo una herida, porque sacaron a pasear al perrito y no sé, se metió una espina y ustedes se la sacan y ya, ¿verdad? A una herida de que sacaron a pasear al perrito, pasaron por un lote, había una lámina de zinc y el perrito pegó la pata, ¿verdad? O el abdomen, alguna parte, y esas heridas pueden incluso, ¿verdad? Llegar a ser de casi que de cirugía porque pueden tocar otros órganos. El grado de limpieza de la herida, eso es más que todo qué tan expuesta estuvo la herida al ambiente, a agentes patógenos o qué tan rápido se actúa, entonces no es tan sucia. Y si hay cuerpos extraños, hemorragias o fracturas. Cuerpos extraños, hablamos de vidrio, espinas, si hay hemorragia y si la herida pudo incluso causar una fractura. Un momentito, chiquillos, para sacar a mi perro. Ok, ahí entra cuando hay una herida. Ustedes saben que siempre se da una cicatrización. Primero está la herida, se forma un coágulo, luego ya empieza a hacerse una costrita, la costrita empieza a hacerse más pequeña, se cae y es cuando vemos que ya la piel sanó. Entonces, así de carga es nuestro cuerpo, ¿verdad? La fisiología de la cicatrización, que empezamos desde algo, un coágulo, ¿verdad? Que es más débil, todavía es un poquillo aguadillo, hasta una costra y a una completa cicatrización. Si en algún momento quieren ver un video interesante, ¿verdad? Sobre cicatrización, aquí les dejo un link. ¿Cómo podemos clasificar esas heridas? Según la contaminación, una herida puede ser limpia porque lleva menos de 6 horas expuesta al medio ambiente. No hay invasión de órganos. Es una herida que se actuó, ¿verdad? Muy rápido, de 0 a 6 horas. Una herida limpia contaminada tiene 6 horas, puede tener menos de 6 horas, pero aquí sí hay como más riesgo de que se haya tocado algún órgano, ¿verdad? Sistemas orgánicos contaminados. Una herida contaminada ya puede llevar de 6 a 12 horas y ya son heridas más traumáticas, ¿verdad? Como eso que les digo, una lámina de zinc, que el perro se metió y se cortó con un alambre de púas, ¿verdad? Son heridas más sucias, que ya pasaron por superficies sucias y que son bastante traumáticas, o sea, dejaron una herida bastante grande. Y las que son sucias infectadas son esas heridas grandes que ya llevan más de 12 horas expuestas e incluso pueden, ¿verdad?, tocar vísceras, perforar órganos, y ya son heridas infectadas, llevan demasiadas horas expuestas al ambiente o heridas crónicas, ¿verdad? Una herida que usted cura y se vuelve a abrir, cura y se vuelve a abrir. Según la contusión de la piel, o sea, según qué tanto daño mecánico tuvo la piel, ¿verdad? Pueden haber heridas abiertas, ¿verdad? Sí, totalmente un hueco. Pueden haber cerradas, ¿verdad? Esto es como un hematoma.
¿verdad? Eso se ocurre cuando hay golpes, cuando hay atropellos, no hay separación del tejido, pero sí hay una herida debajo de ese tejido. Según la complejidad, hay heridas simples, ¿verdad? Que solo llegan como a la parte superficial de la piel, incluso a músculo, pero son esas heridas que ustedes limpian, ponen miel, ¿verdad? Que es un buen antiséptico para la piel, o ponen clorexidina, o ponen un antibiótico. Hacen el manejo todos los días y esa piel sana, ¿verdad? Ese músculo sana. Y están esas heridas complejas, ¿verdad? Que ya son profundas, que ya ustedes empiezan a ver nervios, que ya se llega a ver el músculo, que ya ven tendones, que incluso ustedes ven vasos o órganos. Esas heridas son ya incluso muchas veces de entrar a una sala de cirugía, que el doctor llegue, limpie con solución salina, haga lavados, intente ver cómo pone algún tipo de parche, etcétera, ¿verdad? Porque ya son bastante complejas y son de más manejo hospitalario. También según la etiología o según el origen, ¿verdad? Están las que son más mecánicas, está la contunción, ¿verdad? Que la contunción puede ser, como les decía ahora, más por un golpe, ¿verdad? Un golpe de un palo, una piedra, una patada, etcétera, ¿verdad? Es una herida que está por debajo de la piel y lo que produce es como un hematoma, ¿verdad? Que es como esa coloración rojiza. Es más como un golpe. Luego está la incisión, ¿verdad? Que la incisión ya se puede dar más con objetos afilados, de bordes limpios, lineales. Son esas heridas de cortadura, ¿verdad? Por medio de un cuchillo, de una lata de zinc, de un objeto punzocortante, ¿verdad? Hacen una herida más fina, más limpia y más profunda. Entonces son heridas, ¿verdad? Que aunque sí hay separación de tejidos, es todavía más peligrosa porque ya nos permite ver el interior del animal. Están las heridas punzantes, ¿verdad? Esas heridas que son con clavos, con agujas, anzuelos, por mordeduras de serpiente, todo lo que involucre, ¿verdad? Como un objeto con punta. Como también pasa no sé si han visto casos de perritos que llegan con los del cuerpo spin, ¿verdad? Que son como todas esas, púas, ¿verdad? Metidas en el hocico, en la cara. Esas son heridas punzantes. Está la inciso punzante, ¿verdad? Que es todavía heridas igual, con objetos con filo, ¿verdad? Con punta, pero incluso son más afilados, como tijeras, cuchillos, con huesos fracturados. Esas se les llaman heridas inciso punzantes. Están las heridas por laceración, ¿verdad? Que el tejido se desgarra, los bordes se vuelven más irregulares. Están por mordeduras, ¿verdad? Que son esos animales que llegan y las heridas son más puntiformes, ¿verdad? Ustedes ven como un punto de aquí, otro punto aquí, porque son heridas más como de lesiones que causaron dientes, ¿verdad? La parte bucal de otro animal. Estas heridas son bastante contaminadas, siempre están infectadas, son de mucho cuidado, porque cuando un perro muerde a otro perro, o a otro gato, o a otro animal, todas las bacterias de la boca, del hocico, en la saliva, en la lengua y en los dientes pueden llegar a penetrar la piel del animal. Entonces son heridas de bastante cuidado porque son muy malas. A veces son muy malas. Hay animales que empiezan con una mordedura, por ejemplo, en el cuello, y se les empieza a extender las bacterias hasta llegar a nivel sistémico, a otros órganos, porque las mordeduras son bastante peligrosas, incluso en nosotros, ¿verdad? Si a nosotros nos muerde un perro en clínica o en otros lados, es importante atenderse esa herida. Por armas de fuego. Esto es muy impactante porque uno pensaría que esto no se puede llegar a ver, pero sí se puede llegar a ver, ¿verdad? En un animal, por proyectiles, por balas, ¿verdad? Puede ser de alta velocidad, o sea que hay un orificio de entrada pequeña con una salida grande, o de baja velocidad que el daño tisular es más profundo. O sea, hay alteraciones adentro del animal. Eh, y verdad, es un tipo de herida que uno esperaría no ver, pero sí se puede dar. Están también las heridas por quemaduras, ¿verdad? Porque se pusieron en contacto con organismos que producían calor. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que existen quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Lamentablemente a veces llegan con heridas así por objetos calientes, ¿verdad? Que les tiran agua caliente, por químicos, puede ser cloro, perros electrocutados, ¿verdad? Gatos electrocutados.
que producen quemaduras en el cuerpo, la parte de electrocución. Incluso uno tiene que tener mucho cuidado en la clínica cuando un perro sale de cirugía o cuando está con hipotermia y uno les pone esas mantitas térmicas para que ellos se calienten. Esas mantitas hay que regularles la temperatura porque incluso podríamos quemar el animal. También se puede dar por vapor o sol. Hay animales que les encanta tomar el sol, ¿verdad? Y más si son animales de pelaje blanco, de piel rosadita. Esos animales son como las personas blancas. Se exponen al sol y se queman. Ahora, según el tipo de cicatrización, vamos a clasificar las cerradas, ¿verdad? Que son esas heridas que se cerraron. Cierre primario quiere decir que hubo intervención de un médico veterinario, se sutura y el animal empieza a cicatrizar. Están las heridas abiertas, ¿verdad? Que son esas heridas que se dejan así, como dice la palabra, abiertas. No hay intervención por medio, digamos, de sutura y de cerrar, sino que se dejan así hasta que el animal sane. Hay heridas crónicas, que es como la que les mencionaba, a veces el tejido es un animal o, por ejemplo, en las personas diabéticas pasa mucho que tienen heridas que no sanan. O sea, heridas que tienen que estar tratando, tienen que estarle poniendo apósitos, tienen que estar lavando y por tiempos mejoran, por tiempos empeoran, pero son heridas que se van a mantener ahí por factores ya secundarios que tiene el animal o la persona. ¿Qué otras clasificaciones tenemos? Vamos a tener bueno, la erosión primero. La erosión es como más superficial, se ven como rayaduras en la piel. Están las úlceras, ¿verdad? Que las úlceras son como más, producen como más huecos en la piel, ¿verdad? Esto pasa mucho en las personas o en animales que pasan mucho en decúbito o acostadas. El roce con las superficies genera esas úlceras. Úlceras también se pueden dar, por ejemplo, en este gato, cuando no hacemos limpiezas dentales, ya hay afecciones, ¿verdad? Bacterianas a nivel bucal y empieza esa piel como a carcomerse, ¿verdad? Y se hacen como huecos. Está la abrasión, ¿verdad? Que son heridas como más expuestas, ¿verdad? Y órganos más expuestos. Están las netas, ¿verdad? Que son heridas expuestas, pero están como más manejadas, como con más manipulación. Entonces ya no se ven tan expuestas, sino como más extensas, pero con un buen manejo las van mejorando. Y están las que son en bisel, ¿verdad? Que son como heridas que no tienen una forma definida. Es complicada cerrarlas, eh, entonces por lo que se tiene que ir dando un manejo como por sitios, ¿verdad? Ustedes ven, ay, no hay un borde definido, entonces como que cuesta un poquito manejarlas y hay que irlas como curando como por partes, ¿verdad? Ir limpiando por partes, porque no permite como hacer un cierre más, lineal. Están las heridas mutilantes, ¿verdad? Que son esas heridas donde el animal pierde alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Puede ser provocado por otro animal, por otra persona o ya sea por cirugía, ¿verdad? Cuando se hace una amputación. Están las heridas por una neoplasia, ¿verdad? Que ya serían como masas, cáncer, eh, ¿verdad? Ese tipo de enfermedades que hacen masas y se van haciendo heridas en el animal. Están las heridas también por trauma o infección, no sé, como un objeto que cortó y entró al animal y empieza a producirse, ¿verdad? Una infección. Pues ahí entra cualquiera, ¿verdad? Un cuchillo, palos, una misma persona, ¿verdad? Que a veces machetean a animales que se andan metiendo en propiedad. Todas esas son, heridas por traumatismos y se infeccionan constantemente porque a veces son animales que ni siquiera tienen un manejo en casa, menos en veterinario, entonces llegan a infectarse. También tenemos como otros conceptos referentes a la cicatrización. Vamos a tener el seroma. El seroma es como una bolita que se va a formar en la piel del animal después de una lesión o sin lesión y es como un acúmulo más de líquido. Es un líquido transparentoso. Ustedes estripan eso y lo que sale es líquido transparentoso. Está el hematoma.
¿verdad? Que el hematoma es como ese acúmulo de sangre debajo de la piel, se ve morado, se ve como un golpe, como nosotros llamamos en Costa Rica el famoso moretón. Eso es un hematoma. Están los abscesos, ¿verdad? Que ustedes saben que los abscesos son acúmulo de pus. Ustedes estripan, drenan un absceso y lo que sale es pus. Está esta palabra me cuesta, dehiscencia, que es la separación, ¿verdad? De planos anatómicamente unidos. Eso quiere decir que hubo un animal que se suturó, por ejemplo, la sutura de una castración, y los bordes se separaron, ya sea porque el animal se está chupando, porque no quedaron bien unidos los puntos. Entonces, esa herida se le llama dehiscencia, que es cuando pasa ese tipo de accidentes, ¿verdad? Que la herida se abre solita y los bordes se separan. Y bueno, esto ya sería un tipo de infección a nivel de piel, ¿verdad? Puede ser local, o sea, que solo se localiza en una zona del cuerpo, o podría ser sistémica cuando las infecciones ya abarcan tanto el torrente sanguíneo que llegan a contaminar todo el cuerpo. ¿Qué manejo de heridas? ¿Cómo podríamos hacer el manejo de heridas? Primero, ya vimos que siempre es importante hacer un EOG, ¿verdad? Un examen de objetivo general, pero también es importante hacerle un EOG a la piel. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, si nos permiten, si hay heridas, lesiones y nos permiten, vamos a rasurar alrededor de la zona, hacemos procedimientos limpios. Revisamos si hay un exudado, si hay salida de líquidos. Si vamos a hacer lavados en la piel, debemos usar sustancias temperadas, ¿verdad? No frío, para que el animal no sienta más incomodidad en la herida. Tenemos que manipular gentilmente, sin frotar. Ustedes saben lo que duele una herida, lo que duele un absceso, lo que duele algo expuesto en la piel. Entonces, si a nosotros nos duele, si nosotros sabemos que eso incomoda, nosotros tenemos que manipular igual al animal con delicadeza para que esa herida no duela tanto. Los lavados, hay lavados que se deben hacer con una presión, con cierta presión, ¿verdad? Para quitar como la suciedad, pus, sangre. A veces debe ser un lavado rápido, sin estrés. Entre más duremos, el animal se va a estresar más, entonces entre más rápido se pueda hacer, mejor. Si hay vendajes, hay que tener mucho cuidado con el retiro de vendajes viejos, porque ustedes saben que las vendas cuando se ponen sobre una herida a veces se pegan. Entonces eso duele mucho cuando uno se lo quita al animal. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cómo retirar esos vendajes. Y si hay mucho dolor, mucha incomodidad, si el animal se siente muy mal, se puede considerar la sedación para poder hacer un buen manejo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Hacer limpieza gentil, si hay vendas, quitarlas con mucha sutileza para que el animal no le duela, rasurar ciertas zonas y hacer lavados con presión. ¿Qué vamos a hacer? Para revisar las heridas, vamos a identificar el tipo de herida, clasificarla. Ya vimos que hay heridas abiertas, hay heridas cerradas, hay con hematomas. Entonces, ahí clasificarla, considerar si el animal ocupa solo una limpieza y ya, y se puede ir a la casa, o si el animal ocupa limpieza y quedarse en el hospital o en la clínica. Si necesita apósitos, apósitos son como tipos de vendajes, vendas, ¿verdad? Que se dejan en la herida o si es tanta la infección que el animal también ocupa un tratamiento ya sistémico, ¿verdad? Porque la infección se está yendo a todo el cuerpo. Considerar qué vendaje vamos a poner, si ocupa, si no ocupa y cuál y por cuánto tiempo. Bueno, aquí vienen igual, ¿verdad? Como ejemplos de heridas para clasificarlas e identificarlas. ¿Con qué podemos hacer las limpiezas? Podemos hacer limpiezas con agua, ¿verdad? Dependiendo del tipo de herida, con un poco de agua. Ustedes saben que hasta en nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos rompemos, nos lavamos la herida y listo. Hay otras que ocupan suero fisiológico, o sea, solución salina. Se calienta un poquito y se pone en la herida y se hace la limpieza. También el Ringer lactato, que es otro tipo de solución, de un tipo de suero. También podemos aplicar clorhexidina, que es un antiséptico. Y uno hace las limpiezas, ¿verdad? Porque la clorhexidina, al ser antiséptico, va a matar todo lo patógeno que hay ahí y así se procede más rápido a la curación.
Y el yodo es otro tipo de antiséptico, ¿verdad? Es antimicrobiano. Sin embargo, con el yodo hay que tener cuidado porque el yodo a veces tiende a ser muy corrosivo. Los apósitos, ¿verdad? Los apósitos son esos tipos de vendajes. Ahora venden ya incluso, ¿verdad? Con ciertas soluciones. Hay que ver que, dime, bueno, mientras Andy escribe voy a seguir porque si no se nos va el tiempo. No, el yodo es, yo no sé si ustedes han visto que el yodo es como es como una tintura, como un líquido, es de color café amarillento y es un tipo también como antimicrobiano, se usaba mucho antes en las heridas. Ajá, el café se usa porque el café es como o ayuda a parar las hemorragias, ¿verdad? Por eso se dice que cuando uno le corta las uñas a los perros y tiene como la bozorola del café, se puede poner en las uñas y como que frena la hemorragia. Pero no, este yodo es diferente. Voy a ver si yo tengo y les digo, de hecho creo que sí, ya andaba esta en la práctica pasada. Bueno, con los apósitos son como, ¿verdad? Como vendajes. Hay que considerar, ¿verdad? Porque hay vendajes que son para aportar humedad a la herida y otros que más bien se ocupan para que absorba la humedad. Los apósitos tienen tres capas. Yo tengo ahí unos, voy a llevar para que ustedes vean cómo se ponen sobre las heridas. Ok, antisépticos, ¿verdad? Vamos a tener la clorexidina. Este es el yodo, Andy, ¿verdad? Que es como una solución café amarillenta. El ácido acético, ¿verdad? Que es como el vinagre, ¿verdad? Todo esto es importante porque nos ayuda a quitar toda la contaminación, pero son como muy irritantes, entonces ellos retrasan la cicatrización. Ellos son meramente para limpieza de heridas. ¿Qué tipos de capas vamos a tener en los apósitos? Vamos a tener las que son secas, ¿verdad? Que son las que se ponen en heridas húmedas, más bien para que absorban humedad. Hay capas adherentes con humedad, que más bien lo que hacen es aportarle humedad a una herida, ¿verdad? Porque ocupa más, sí, humedad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esos tipos de gasas, apósitos, lo que hacen es aumentar la humedad en la herida. Y están los no adherentes, ¿verdad? Que no se pegan, que son en esas heridas que ocupamos que no haya nada que se pegue, porque cuando quitamos, al animal le va a doler. Entonces, se le ponen, apósitos no adherentes. Tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, un apósito, los de gasa, son más secos, ¿verdad? Usted pone la gasa seca y listo. Los húmedos es que usted agregue en la gasa ciertas soluciones, clorexidina o esto, bueno, solución salina o clorexidina. Entonces humedece la gasa y eso se forma un apósito húmedo. Están los no adherentes, ¿verdad? Que son un montón. ¿Verdad? De marcas comerciales, unos con carbón activo, con colágeno, con hidrocoroides, con plata, ¿verdad? Entonces son como más caros porque son bastante caros y lo que hacen es aumentar, eh, aportan un cierto aditivo a la herida que les hace falta y les ayuda a cicatrizar y a sanar. Y son así, ¿verdad? Son como más comerciales, ya los venden, ¿verdad? Hechos, son estériles, ahí no hay bacterias y se usan bastante a nivel hospitalario. Aquí hay otros, ¿verdad? Otros que se van con cremitas, con eh, geles. Aquí vienen, ¿verdad? Como qué tipo de efecto y en qué tipo de herida se puede utilizar esos tipos de apósitos. Pero eso nada es para que ustedes sepan que existen, para qué sirven y cómo se usan. Un apósito ideal es aquel que es compatible con la herida del animal, o sea, que más bien no la va a hacer más grande o más dañina, va a evitarle agresiones externas, o sea, no se va a pegar, no le va a producir dolor, le mantiene la humedad adecuada, se adapta bien al paciente, permite que haya cierta cantidad de oxígeno,
absorbe toda la humedad, no deja los residuos en la lesión, no se adhiere. Usted lo pone fácil y lo retira fácil y que se puede adaptar a la zona de la herida. Otros apósitos útiles, ¿verdad? Que son más caseros. Vamos a tener el aloe vera. Ustedes saben que las abuelitas y la gente, ¿verdad? Habla mucho del aloe vera, que es cicatrizante. Igual la miel o el azúcar, ¿verdad? Que es bastante bueno en las heridas, es un antiséptico. Y otros mencionan la levadura de cerveza. Bueno, aquí viene como un resumen, ¿verdad? De cómo es toda la parte de las heridas, cómo se pueden hacer los lavados. Pero bueno, eso es como más parte médica. Los manejos que debemos realizar, ¿verdad? Que ya los vimos, ¿verdad? Identificar la herida, ver qué tipo de apósito ocupa, la sujeción del paciente, etcétera. Y lo que son vendajes, chiquillos, pues ya nos quedan como un minuto. Los vendajes los vamos a ver más en el aula, vamos a practicarlos, conocer cuáles son. Entonces, con eso lo vemos después más en laboratorio. Para practicarlos pueden ser con peluches o llevamos a nuestras mascotas y practicamos vendajes, para que ustedes sepan cómo se hacen las vendajes de las heridas. Y eso sus heridas, no sé si tienen preguntas. No, profe. Ok, voy a... Probablemente haciendo los vendajes dicen me va a hacer un colocho, pero Sí, pero ahí vamos a practicar. Sí, Andy, ya eso era la clase, no era tan larga. Entonces, si no tienen más preguntas, eso sería. No, el otro lunes no tenemos, este lunes que viene, y el otro es examen. Bueno, podríamos hacer examen y practicar un poco, porque igual tenemos que quedarnos ahí todo el rato. Bueno, chiquillos, voy a subir, a guardar la clase y ver cómo la subo. bueno, profe, Chaito. gracias. Bueno, Bueno, hasta luego, profe, gracias. chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao.